Hayanje chari tun come coimubu. Ripes come inhuntro. Riporgome. Rizo come nyatro. Nos comerin rishu comerin nyatro. Jerry has comerin jon come. Ri come nyono. Ripep come. Ripech come. Richen come. La lengua mazahua, o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, de los cuales 83.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñacho. Yahoma rotsa come nazeji. Rin rishu come ñatro. Rin rishu come bonro. Alcate tsaha abonro. Kimitesheji na juviñeji numbashkwa, nudia, sora, diere, jaton, joteshe yuñaki ñaji abonro. Rishi fiteshe yote, teshe yonrisho, teshe yoverso, que era ñaji minaseje, gekwa yaran ruyo, teshe yuñaki ñaji abonro. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Es un gusto que nos acompañen, qué honor. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar un concierto en la lengua mazateca. Nos acompaña la cantautora Cecilia Rivera Martínez. Ella es, se pronuncia Tafate, conocida por su nombre artístico. Esta palabra que les acabo de decir significa voz brillante en la lengua mazateca. Ella es una cantante autodidacta que incursiona en el género de la llamada balada pop. Nació el 12 de noviembre de 1991 en una pequeña comunidad rural de San Jorge, ubicada en la localidad de Barranca Seca, en el municipio de Huautla de Juárez, en Oaxaca. Ella viene acompañada de Alba Alday, ella es una violinista. Tendremos la oportunidad de escuchar este gran proyecto que nos van a presentar. Por favor, recibamos a estas compañeras con un fuerte aplauso. Buenas tardes, gracias a todos los amigos que nos están acompañando esta tarde. Pues bueno, estamos nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación por parte del INALI, del maestro Juan Gregorio. No sé si se encuentra por aquí, mando saludos a todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Vamos a abrir con una canción que es la canción mixteca. Para todos nuestros amigos, nuestros paisanos, especialmente para los mazatecos y a los oaxaqueños en general. Me acompaña aquí mi amiga, mi violinista Alba Alday. Gracias por estar conmigo esta tarde. Y bueno, vamos a vamos a dar lo mejor de nosotros esta tarde. Espero ustedes también la pasen muy bien. Gracias.
kwa baitzena Gamatoan mabana honishka hintau Mena kuiten Mena kuya tatse homana Nangile hetui Atsenanga vele Wan ahainga ki Sinali kau kwatswacha Matoan mavana honishka hintau Mena kuiten Mena kuya tatse homana Nangile hetui Atsenanga vele Wan ahainga ki Sinali kau kwatswacha Gamatoan mavana honishka hintau Mena kuiten Mena kuya tatse homana Tatse homana Gracias. Bueno, ahí quedó esta bonita canción, la canción mixteca. Yo creo que la música siempre toca como esas fibras, ¿no?, más sensibles que tenemos los seres humanos y que a veces las palabras, cuando las palabras fallan, ¿no? La música sin tener que decir mucho. Y estoy muy agradecida nuevamente, yo creo que con la vida también por estar aquí con ustedes y estar con vida, porque pues muchas personas por la situación tan dura que estamos atravesando ya no tuvieron la oportunidad de a lo mejor de estar en un evento y por la pandemia. Pero bueno, yo estoy muy agradecida y es por eso que también esta tarde quiero cantar dedicándoles, ¿no?, a esas personas que ya no están con nosotros y también a mis hermanos oaxaqueños este himno que es Dios nunca muere. Mehetzui sonindo Gaugel ishifike Kwabina chonritile Fikauna kwabilla Tongalih meshikwale Awatesin Jotsua Aguasitingo tokwa Ajedina Yakuya Sikehanya Benishitsuake Enanginyani Wasikitsi Suantonga Venga que
Zui sonindo Kauheli jifike Kwabina jonritile Fikauna kwabia. Gracias. Bueno, creo que hace 3 años, para las personas que a lo mejor es la primera vez que me escuchan cantar, aquí fue mi primera presentación en el 2018, me parece. Era un pollito en cascarón, todavía ni sabía ni qué onda, cómo era cantar enfrente de un público. Me acuerdo que esa vez pues no teníamos pandemia, entonces había más gente. Pues yo siempre trato de pues no ponerme nerviosa, pero esa vez sí me estaban temblando como las rodillas. Y bueno, pues me trae muy gratos recuerdos. Nuevamente le agradezco al maestro Juan Gregorio, mi paisano, orgullosamente mazatecos. Y bueno, hablando de esto de las culturas de los pueblos indígenas, vamos a ir con los sones mazatecos. Son sones muy alegres, versos muy alegres para bailar. Lástima que hoy no vamos a poder. Pues bueno, los invito a que pues la escuchen. La tenemos también disponible en redes sociales para que se la aprendan, porque los pasos son muy fáciles. Es la flor de naranjo, flor de piña, flor de lis y la paloma, también el anillo de oro. Bueno, estos sones son es nuestro baile regional, no puede faltar en las bodas, en los bautizos, en todas las fiestas ahí en la Sierra Mazateca, tierra de María Sabina, orgullosamente mazatecos. Dale. Se tsau na sholosha, se tsau di na sholosha, tsuavi no tsuancha na sholosha, se tsau na sholosha, kuisene kuisenve na sholosha, se tsau na sholosha, se tsau di na sholosha, tsuavi no tsuancha na sholosha, se tsau na sholosha, kuisene kuisenve na sholosha. Nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashole na lo tishintsele, nashole na thau tishintsele, nashole na lo tishintsele, nashole na thau tishintsele, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashole na lo tishintsele, nashole na lo tishintsele, nashole na thau tishintsele, nashole na lo tishintsele. Dina shona consendina shona consendina tashiki yahishka tsanga yahishka tsanga yahishka tsanga yahishka tsanga dina shona consendina shona consendina tashiki yahishka tsanga
Taungo tau sine shika tsualehi, taungo tau sine shika tsuale, ani ton ruala ni shinka bengole kwan, ton ruala ni shinka bengoña kwan. Baño seda shika tsualehi, baño seda shika tsuaña, ato listo chau na shin shika tsualehi, listo chau na shin shika tsualeha, kakidia ya shicha kafi kolehi, toso niño tse kafi choña ato, sinye kwatsacha hilihi, otsinye kwatsacha hilihi, itsuti sho ya tena tishileha, itongo tausine na tishileha, ton ruala ni chinka bengole kwa, ton ruala ni chinka bengoña kwa, kwabato kwasina tsobanya, o kwabato kwasina tsobanya. Gracias, me quedaron los sones mazatecos. Bueno, pues yo los veo un poquito apagados. ¿Están tristes o qué tienen? O a lo mejor si están sonriendo, nada más que los cubrebocas no. ¿Sí? A ver, alcen la mano, por favor, si están sonriendo. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias por su participación. Bueno, pues vamos a ir con un son, ahora son huasteco, al estilo mazateco. Pues me gustaría que Alba nos explicara un poco acerca de este tema. Es la Xochipitzáhuatl, flor menudita y nashrochi en mazateco. Va, porfa. ¿Tú qué le sabes? Hola, buenas tardes. Pues vamos a presentar esta pieza llamada Xochipitzáhuatl. Y como dice Ceci, esto es un son huasteco. Lo hicimos en versión, sigue siendo una versión en son huasteco, pero con letra en mazateco, obviamente. Y este es un son que acompaña a todas las personas de la Huasteca. Se puede decir que a lo largo de toda su vida, porque pues naces y en el pueblo se toca la Xochipitzáhuatl, ¿no? La celebración con este son. Cuando te casas te tocan Xochipitzáhuatl, y también cuando mueres, cuando fallecemos, se nos toca en nuestro funeral este mismo son. Entonces por eso es muy representativo de la zona huasteca, y pues vamos a compartirlo, pero en lengua mazateca. Esperamos que les guste mucho. Es una letra adaptada por Cecilia, precisamente.
y dice... Gracias. Muy bonita. Bueno, ahí quedó la Xochipixáhuatl. Nada más les hablo tantito de lo que dice la letra. Ahí hablo del respeto que merece la mujer. Dice, digamos no a las peleas, veámonos como hermanos nuevamente, vivamos en paz y armonía,
y toda mujer merece respeto porque ella es quien da la vida, así tendrás vida eterna. Bueno, es lo que dice la letra. Ahora quiero cantarles, vamos a ofrecerles un tema de mi autoría. Precisamente este concierto lo nombramos como La Tortilla Dura. Esta canción la escribí en mayo del presente año, hace un año, justo cuando empezaba la pandemia. Pues yo radico en la ciudad de Querétaro. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasó que cayó la pandemia, híjoles, no tienes que salir, tienes que cuidarte, como que nos paniqueamos, ¿no? Y nos encerramos. Por lo menos pues en el trabajo también pues nos cambió el panorama y me sentí así como que con mucha ansiedad, mucha tristeza, como que nos entra cierto temor, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Especialmente yo pensé mucho en los niños, ¿no? Pues que les cerraron las escuelas. Entonces, esta canción también la titulé así porque la tortilla o el maíz nos representa, ¿no? A nosotros en México, yo creo que en todo el mundo, porque se han perdido muchos negocios y mucha gente ha perdido su trabajo y es muy duro, ha sido muy duro conseguir el pan de cada día, incluso para las personas que de plano no tienen, son de bajos recursos. Yo creo que comer una tortilla dura es un privilegio, por eso la titulé así y bueno, va más o menos así. Nunca mi deseo de salir a abrazar a la vida se había desesperado tanto como hoy. Me quejaba de todo siempre, no veía el tesoro en mis manos, era la libertad, una oportunidad. Tantas citas pospuestas, los planes cambiaron. El ayer ya fue. Ahora estoy aquí, cansada, asfixiada, sin poder salir. Me voy dando cuenta que aún queda mucho por hacer. Y es que esperamos al que se fuera para saber lo que valía. Y hoy sufrimos las consecuencias de los errores del ayer. Se nos olvida que si dejamos pasar más tiempo, el café se enfría, el helado se derrite, el reloj sigue avanzando y la tortilla cada vez se hace más dura. Muy dura, esta es la realidad, pero ha salido de nuevo el sol. Levanta la vista, recuerda quién eres y de esas lecciones algo vamos a aprender. Prepárate para el mañana y sin olvidar que la vida llega a caducar.
que si dejas pasar más tiempo, el reloj sigue avanzando, el café se enfría, el helado se derrite y la tortilla cada vez se hace más dura. Gracias. Está como para llorar, ¿verdad? Bueno, pues ahí quedó la canción. Espero que el título no le haya quedado corto, perdón. Pues a mí me gustó. Suena como que cuando les digo a la gente, ¿cómo se llama esa canción? Se llama La Tortilla Dura, y les da risa, pero pues bueno, ya después se ponen como a reflexionar, que es como el propósito, ¿no?, del mensaje. Y pues bueno, gracias por esos aplausos. Ahora vamos a ir con un tema inédito. La verdad, yo creo que es muy necesario hablar también de esos temas. Yo siempre he sido una persona que se preocupa por el medio ambiente, y trato de siempre a través de mi música dejar algún mensaje a las personas, y siempre que tengo oportunidad. Pues yo de donde soy, y yo creo que las personas que me conocen no me va a dejar mentir, es un lugar hermosísimo, verde, mucha vegetación, ríos, cascadas. Entonces te pones de repente, ¿no?, a ver estos paisajes, esos lugares, y dices, no, qué maravilla, ojalá nunca se convierta en una ciudad, ojalá estos árboles no lleguen a desaparecer, porque bueno, desafortunadamente no vamos para allá, pero mientras estemos aquí, yo creo que pues como no sea posible, tratar de a lo mejor sembrar un árbol, enseñarle a los niños a sembrar una flor, si tenemos el espacio, sembrar alrededor de nuestras casas, porque bueno, ahorita que estamos batallando con lo del el tema del oxígeno, también hablando un poquito de este tema, allá en la comunidad está tardando casi 2 años en llegar la pandemia, este virus, pero allá afortunadamente nuestros abuelos nos enseñaron pues a tomar alguna planta medicinal. Aplicamos mucho lo que es la medicina tradicional, entonces es una fortuna para nosotros, no siempre depender como de pastillas, como de ir al doctor. Siempre tenemos como esas, pues que si te duelen los huesos, tómate este té, o si te sientes así. Entonces, pues bueno, esta canción se titula Bendita Tierra, la acabamos de sacar. La verdad, mis respetos para Alba. Yo ahí estoy batallando, pasándole las notas, pero ella se rifa, la verdad. Esta canción es del género bolero, y bueno, también está un poquito triste, pero más que nada es como para hacer conciencia. Yo los invito a que la compartan una vez que esté disponible en las redes sociales. Y bueno, vamos a cantarla. Bendita tierra. Insignificante, para mí es lo más importante. No tengo con qué pagarte, tan solo mi amor para darte. Me haré una sola contigo, bajo tus pies dormiré. No acostumbro decir para siempre, pero a ti sí, sin dudarlo. Me has regalado tanto, cielo repleto de estrellas, días de soles eternos, saciando mi sed en tus ríos, lagos y tus manantiales. Oh, bendita
descanso para el viajero. Tú eres mi casa y mi madre, yo tan solo una flor temporal. Encontré un lugar en tu jardín y contigo me quedo hasta el fin. Oh, bendita tierra, albergue de tantas almas, en tus grietas corre la sangre, sangre que por ti derraman, de aquellos que te intentan salvar, de aquellos que te intentan salvar. Oh, bendita tierra, albergue de tantas almas, en tus grietas corre la sangre, sangre que por ti derraman, de aquellos que te intentan salvar, de aquellos que te intentan salvar. Gracias. Bueno, pues ahí quedó este bonito mensaje. Tú eres mi casa y mi madre, yo tan solo una flor temporal. Encontré un lugar en tu jardín y contigo me quedo hasta el fin. La frase, ¿no?, que más me gusta de esta canción. Yo creo que todos somos flores temporales y venimos a este mundo a florecer, a echar raíces y bueno, espero les haya gustado y que puedan compartirla después. Ahora quiero compartirles una canción también de mi autoría. Esta canción me representa a mí, yo creo que me representa a muchos niños, jóvenes, personas que pues hemos tenido que dejar nuestras casas, hemos tenido que dejar a nuestros papás, a nuestros amigos, para buscar quizás mejores oportunidades, no, a lo mejor no una mejor vida, sino mejores oportunidades, porque es un poco difícil para nosotros tener que acostumbrarnos a una cultura ajena a la nuestra. Y bueno, pues esta canción nació a partir de que yo desde chiquita, ¿no?, tenía como un sueño, como un deseo, no sabía qué era, pero siempre así como que tenía en el corazón, sentía que tenía como una misión a lo mejor. Pues ya saben que los papás como que suelen, o nuestros abuelos suelen mucho decir, no, pues tú te vas a casar y tú también, y así parejo, ¿no?, a los hombres y a las mujeres. Está muy difícil que te hablen de metas, que te hablen de sueños. Entonces yo tuve que atravesar montañas, ¿no?, tener que salir pues de la casa, ¿no?, para buscar esta oportunidad y echar a andar lo que ahora estoy haciendo, lo que es mi música. Y bueno, esta canción se titula Una historia sin final y habla de la vida de un niño que crece en el campo y que después parte a otro lugar. Un día más el sol salió, bostezo tras bostezo, a falta de un reloj, solo escucha al gallo cantar. En nombre de aquel que lo ha mantenido de pie, se dirige al campo a ver si hay algo que cosechar. En las tardes vuelve al hogar y no siempre con una sonrisa. Quizás no le fue tan bien o él solo sofocó. Su mujer no se atreve a preguntar qué más da. Lo importante es que llegó.
su tierra salió, pero la tierra jamás salió de él. Tonga guabinacho, gonihnya tina taule, kini teta que nako, kaundashko. Zaketa jana nyongiko Meshisi meko Niña sigue na Tonga ve Gango nishin Kuito sole Gracias. ¿Cómo se le están pasando? A ver, díganme. Quiero ver sus likes. Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos finalizando con esta presentación. Nuevamente, gracias. Espero de verdad le estén pasando muy bien y que no sea la última presentación que tengamos por aquí, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que llegó la hora, una hora muy, muy esperada para mí, un momento muy, muy especial. No tiene mucho que saqué esta canción, se titula Semilla en el viento. Quiero, por favor, si está por aquí nadie, yo creo que sí veo una chinita por allá. Pues Nadia, yo creo que ustedes la conocen, es una poeta mixteca, ¿verdad? Hace mucho veníamos planeando sacar una canción de sus poemas. Estamos planeando apenas armar un video bueno, para subir esta canción, y por mientras les voy a cantar sola, pero ella va a colaborar conmigo. De verdad es un honor para mí. Es una persona a quien aprecio muchísimo, más allá de ser lo que es como artista, como poeta. Ella es una persona muy humilde. Pues bueno, esta canción a mí me llena, yo le comentaba la otra vez, me da un poquito de sentimiento la parte que dice: soy la niña que lloró la ausencia en la lejanía y el miedo, pero hoy mi corazón ha despertado y digo mi nombre en lo alto. Sobre todo, ¿no? Yo creo que a veces pues muchos de nosotros tuvimos una infancia muy difícil, la vida no fue muy fácil, cada uno de nosotros, ¿no? Detrás de cada persona hay una historia, y pues yo me siento identificada en esta canción. Pero bueno, agradezco mucho a la vida y a Dios por estar aquí, por poder ser portavoz, por poder compartir mi música con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación, por el espacio, por el cariño por parte del INALI. Y bueno, la canción Semilla en el viento va así, con mucho cariño para Nadia. Me entró por la boca el viento malo, bajó por mis caderas y tocó mis pies. Hace falta más lluvia que remoje mi ser. Mi padre dice que las mujeres no soñamos, que aprenda de tortillas y café, que aprenda a guardar silencio, que ninguna mujer escribe y que es de hombres el lápiz y el papel. Soy la niña que lloró la ausencia en la lejanía, el miedo, pero hoy mi corazón ha despertado y digo mi nombre en lo alto. Soy una mujer que vuela, las palabras son mis alas,
Soy agua de lluvia en tierra de siembra. Hoy digo la palabra mujer, mientras busco tus manos raíz, hija del cielo, mujer colibrí, semilla que el viento lleva por doquier, y donde caiga es para florecer. No dejes que el miedo apague tu luz. Como las estrellas tú debes brillar. La oscuridad se alejará cuando descubras la magia de tu ser. Hoy mi corazón ha despertado y digo mi nombre en lo alto. Soy una mujer que vuela, las palabras son mis alas. Soy agua de lluvia en tierra de siembra. Hoy digo la palabra mujer, mientras busco tus manos raíz, hija del cielo, mujer colibrí, semilla que el viento lleva por doquier, y donde caiga es para florecer. La dulce miel que endulza mi ser. Gracias. Gracias, gracias. Una canción muy, muy bonita. Y bueno, vamos a finalizar esta presentación con una canción. No es para ponerlos tristes ni nada, simplemente que bueno, pues valoremos, ¿no? cada momento como hoy. Gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo, por haberme prestado una hora de su tiempo, venir a escucharnos, y esperamos, Alba y yo, de corazón, que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Pues esta canción habla de una persona muy especial que ya no está aquí. No sé si ustedes a lo mejor han perdido a alguien, a algún ser querido. La verdad es que el COVID nos ha pues quitado, ¿no?, a algún hermano, algún pariente, algún amigo, pero bueno, no vamos a ponernos tristes, no lo voy a hacer con esa intención. Más bien es una canción que dice: siempre vas floreciendo como las flores del campo, hoy mis penas se pierden cual nube gris en el cielo, y en mi canto hoy te digo que siempre te amaré. Es una canción titulada Te llevo en el alma, del género ranchero. Con el corazón ardiendo en llamas, desperté pensando en ti, y de repente las nubes formaron tu nombre, trayendo recuerdos a mi memoria. Sentí la necesidad de hablarte de mi sentir,
que sepas que a pesar de los años yo no te he olvidado. Yo te llevo en el alma como la sangre en mis venas. Siempre vas floreciendo como las flores del campo. Hoy mis penas se pierden cuando venís en el cielo. Yo te llevo en el alma como la sangre en mis venas. Siempre vas floreciendo como las flores del campo. Hoy mis penas se pierden cuando me grisen el cielo. En mi canto y te digo que siempre te amaré. Gracias. Gracias nuevamente. Muchas gracias a Lisek, Alba, por regalarnos una hora de una música que la verdad nos hace reflexionar. También nos remite a tu cultura. Gracias por compartir tu lengua. Quiero comentarles que, como ya lo decía Lisek, su vida no ha sido pues nada sencillo. Sin embargo, ella no se ha cansado de picar piedra, de tocar puertas, y aquí está nuevamente en este escenario. Qué lamentable, no lo del COVID, porque si no tendríamos todo esto llenísimo, pero seguramente mucha gente nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, de verdad. A mí me gustaría mucho que nos platicaras un poquito antes de que se vayan, cómo es que surge este proyecto entre Alba y tú, porque se escucha bastante bonito. Pues mira, yo siempre, mi sueño, mi deseo, ¿no? Es algún día formar una banda, también cantar en una banda, ¿no? de viento o como yo soy más baladista, más popera, entonces sí me gustaría como formar una banda. Ahorita no se ha podido también por este tema de la pandemia. Y yo Alba no tiene mucho que la conozco, creo que como menos de 2 años, y hace poco, no tiene ni 1 año que empezamos a ensamblar algunas canciones, porque pues a lo mejor yo sí la puedo armar sola, ¿no? Pero también como que mi oído siempre me pedía algún adorno, alguna armonía debajo de las canciones, y dije, no, pues el violín, que aparte es un instrumento típico de allá de la región, pues allá son jaranas y violines, y dije, pues me la voy a llevar, la voy a invitar, y ojalá, pues afortunadamente dijo que sí, le está echando muchísimas ganas. Sinceramente no tenemos mucho ensayando, pero de verdad que dimos lo mejor que pudimos. Quizás de repente algunas fallitas por ahí, pues bueno, no estamos ensayando solas, y ahora sí que hacemos y deshacemos, y pues bueno, qué bueno que les haya gustado. Gracias, Jessie. Muchas felicidades, Gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Y déjenme decirles que si usted quiere aprender mazateco, a Lisek les puede enseñar, porque es una mujer que no se cansa de trabajar por la lengua y la cultura. Entonces sigan en sus redes sociales y ahí ustedes pueden aprender mazateco. Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más los invito a que sigan las actividades que estamos desarrollando en el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Muchas gracias.
A ver, les voy a dar a escoger, nomás porque me cayeron bien. Les voy a dar a escoger Nunca es suficiente o La Llorona. A ver. Ay, ok. Las dos. Vamos a ir con La Llorona, ok. ¿Cómo ves, Jessy? ¿Sí? ¿Los complacemos? Ok. Va. No sé, vamos a poner un capo. No me acuerdo si le ponías capo. Creo que sí. ¿Sí? Así que es momento sola. A ver, chécala con el… Sí, es ahí. Ok. Khi sinh yêu chỉ đai đi cao này ya hi nan da. Khi sinh yêu chỉ đai đi cao này ya hi nan da. Bao nhiêu ly tha sang này chỉ chính này cả hết chân tim em. Bao nhiêu ly tha sang này chỉ chính này cả hết chân tim em. Li be me chỉ thi lên a số chỉ chính này na số lệ thế. Li be me chỉ thi lên a số chỉ chính này na số lệ thế. Chẳng ga hẹn thao lệ chỉ chính này hồ chỉ thiếu khi nhớ qua. Chẳng ga hẹn thao lệ chỉ chính này hồ chỉ thiếu khi nhớ qua. Khi sinh yêu chỉ nai ya hi na số choa. Khi sinh yêu chỉ nai ya hi na số choa. He shi li ve hoa choa cha shi chính này đi quy về con hoa. He shi li ve hoa choa cha shi chính này đi quy về con hoa. Gadi he kwavana shichinya di Cristo ishinjale. Gadi he kwavana shichinya di Cristo ishinjale. Santa he di Cristo que esquinha shichinya di toda te kwavana. Santa he di Cristo que esquinha shichinya toda te kwavana. Gracias.
Tatanyana kuchishimi nichana ninje zindio me o inda me oshui inana languachina nichana shuani. La lengua ixcateca, o xuani, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de Santa María Ixcatlán. Es considerada una lengua en muy alto riesgo de desaparición por el escaso número de hablantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen solo 95 mujeres que aún conservan y hablan la lengua xuani. Chikangumicha na ranje la vishiakuna cuenda la cueje anashuani. Wanichishwani cuenda la cuasundatumi. Shani micha, shani michashula, shani michasharugua. Inja Sharugua